Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están? Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días. Buen día. Veo algunas que hasta manejando van. Buenos días. No sé si... Buenos días. Buen día. Así bien. Igualmente. Buen día. Si es posible y sobre todo si se sienten cómodos o cómodas, si pueden abrir su cámara para vernos, no solo para verlos yo, sino para que nos veamos entre nosotros y nos reconozcamos. Si se sienten cómodos y si pueden, si no, no pasa nada, ¿no? Muchas gracias por conectarse a este curso, a esta clase de meditación y trascendencia. Estoy muy contento y emocionado de comenzar. Ustedes son mi primer grupo, mi primera clase aquí en Tijuana. Como por ahí alguien me daba la bienvenida, yo llevo aquí apenas 3 semanas. Soy hermano de La Salle, me llamo Andrés. Y bueno, vamos a estar juntos estos 3 meses. Ahorita más adelante les platicaré un poquito cuál es la idea, qué es lo que yo tengo planeado y programado, y ya ustedes pues irán viendo si les gusta, si hay algo a mejorar, si hay algo que quieran proponer, algo que quieran sugerir, pues bienvenido, ¿no? Y si cumple con las expectativas que ustedes tienen, pues ojalá así sea. Si no, también yo estoy abierto a sugerencias. Bueno, primero me gustaría preguntarles, y si quieren, para no abrir micrófonos todavía, que me digan levantando la manita aquí en Meet, ¿quién es la primera vez que entra a un curso en el Centro La Salle? Que levante su mano si quieren hacerle así o levantar la mano de Meet. Muy bien, Estefanía. La primera vez. ¿Quién más? ¿Todos los demás ya han tomado algún curso antes? Muy bien, pues entonces estoy entre puro experto, experta. Espero poderles aportar algo y sobre todo enriquecernos juntos. Si de repente ven que no estoy viendo directo a la cámara, es porque tengo aquí una pantalla a un lado para mayor facilidad en la presentación y verlos a ustedes. Por eso si ven que de repente no estoy viendo de frente. Muy bien, aunque ahí ya aparecen nuestros nombres, sí me gustaría, Zaina, ¿tienes la mano levantada? Sí. Te oigo un poco bajo tu micrófono, o todos oyen bien o solamente soy yo. Yo escucho bien. Los demás también me escuchan bajo, bien. ¿O alguien más me escucha bajo? No, yo escucho bien. Ok, a lo mejor, Zaina, si le puedes subir un poquito al volumen contigo. Lo tengo todo arriba, pero oigo muy bajo. Pero bueno, pero está bien. Si tuvieras unos audífonos, a lo mejor eso te ayudaría, conectártelos. Eso se te ayuda si quieres ir por ellos. Voy por ellos, sí. Muy bien. Igual si alguien más tiene algún problema de audio, de video, ya sea conmigo, ustedes pues me dicen. Me gustaría así, antes de empezar yo a presentar, que pues simplemente nos presentáramos muy rápido para conocernos. El nombre, aunque ya lo tenemos ahí en la cámara, pero que digamos quiénes somos, como quiera que nos queramos presentar, desde dónde nos conectamos, porque hay gente ahora pues, de varias partes de México. Y pues cualquier otra cosa que quieran decir. 3 cosas muy sencillas. ¿Quiénes son? ¿Desde dónde se conectan? Y alguna otra cosa que quieran decir o comentar. Entonces, si quieren, para no perder tiempos muertos, yo los voy a ir mencionando en el orden que los tengo aquí en la cámara, que no es el mismo orden que les aparece a ustedes. Entonces, ¿les parece bien? ¿Comenzamos? Sí. Algo así muy breve que ustedes puedan comentarnos a todos para, pues yo también conocerlos. Muy bien, ¿escuchas un poco mejor ya, Zaina? Sí. Ok, bueno, ¿te parece si comienzas tú presentándote quién eres, desde dónde te conectas y alguna otra cosa que quieras decir, por favor? Ok, mi nombre es Zaina, estoy aquí en Tijuana, tengo 1 año viviendo aquí, vengo de la Ciudad de México.
y desde que llegué he tomado clases en La Salle. Muy bien, muchas gracias, Zaina. Sofía Leticia. Mi nombre es Sofía, soy de Tijuana, pues ya tengo muchos años, llevo como 6 años y esto pues básicamente pues es curso, espero que me enriquezca en cuanto a lo que viene siendo conocerme a mí misma, poderme profundizar en mi ser interior y básicamente todo lo que nos pueda aportar. Gracias. Gracias, Sofía. María del Carmen Ventura. ¿Sí nos escuchas, María del Carmen? Ah, ok. Perdón, sí, tenía el micrófono Sí. desconectado. Adelante. Perdón. Sí, Ajá. mi nombre es Carmen Ventura, nacida aquí en Tijuana. Sí, tengo muchísimos años, yo creo que unos 18 años participando en La Salle. Wow. Estoy muy contenta de ingresar, no importa, aunque sea vía Zoom, vía Meet, el sistema que los maestros elijan para nuestra superación y pues seguir nosotros avanzando. Muy bien. Gracias, Carmen. Vas Gracias. manejando, ¿verdad? Ahorita todavía no, maestro, nomás llega mi hija y ya ella maneja, yo me paso acá, pero sí estoy, Bueno. me conecto desde la presa yo me voy a conectar Ok. desde la presa Abelardo Muy L. bien. Rodríguez. No vayas a tomar la clase manejando, ¿eh? No, claro que no, maestro, me paso Ok. para acá. Muy bien, acato perfecto. Gracias, orden. Carmen. Sí. Muy bien. Miranda Medrano, por favor. Hola, buenos días a todos. Bienvenido, profe, nuevamente. Gracias. Claro, yo soy de aquí de Tijuana. Tengo muchos años en La Salle y he tenido el honor de participar como maestra en La Salle. Pero pues sí, espero que esté usted contento y pues todo lo que podamos aportar, ¿verdad? Para eso venimos a aprender de todos. Exactamente, así es. Muchas gracias. Gracias, Miranda. Silvia Montaño. Soy Silvia Elena Montaño, tengo 58 años, estoy conectada del centro de la ciudad, aquí en Tijuana, y es un honor estar con ustedes. Soy participante de La Salle desde la primera generación cuando estaban en el templo de San Francisco. Wow, muy bien. Y una Pues disculpa, gracias, mi gracias cámara por no continuar. quiere funcionar. Sí, no hay problema, no hay problema. Gracias, Silvia. Soel, por favor. Bueno, mi nombre artístico es Soel Reblán, pero mi nombre verdadero es Eliseo Bernal. Soy de aquí de Tijuana y pues ya tengo desde el 2015-16 en La Salle y pues continúo. Muy bien, muchas gracias. Eliseo, ¿verdad? Sí, así es. Ok, gracias, Eliseo. Me aparece aquí Moisés Mendoza. Soy Catalina Mendoza. Lo que pasa es que estoy en la computadora de mi hijo. Muy bien, Y siempre muy me bien, aparece perfecto, él. Catalina. Ok, mi nombre es Catalina Mendoza, tengo 57 años, soy de la Ciudad de México. Tengo ya 30 años aquí en Tijuana. Y tengo como, antes de la pandemia, entré a 2 cursos. Soy nueva casi en La Salle. Pero me encanta. Siempre he estado al pendiente de los cursos para poderlos tomar. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Andrea Frías. Buenos días, profesor. Buenos días. Soy Ana Cecilia Izaguirre. Lo que pasa es que mi hija me prestó su correo y a última hora que no. Sí, está bien. Bueno, pues yo leo los que aparecen ahí, pero preséntense ustedes, claro. Sí, soy Ana Izaguirre. Bueno, estoy conectada desde aquí, desde Tijuana, y pues soy alumna de La Salle desde hace pues más de 20 años. Y pues bienvenido, profesor. Espero la pase como nosotros, muy bien en La Salle. Muy bien, así es, ya me la estoy pasando muy bien. Muchas gracias. Gracias. Aura Varela. Hola, buenos días.
Pues mi nombre es Buenos días. Aura, soy de aquí de Tijuana, tengo 42 años, es mi primer curso virtual, ahora sí que me siento como mis hijos ahora con esta nueva modalidad. Sí. Y pues estoy contenta de darme la oportunidad de ese tiempo de crecimiento. Yo creo que nos va a servir mucho este curso. Gracias. Gracias, Aura. Estefanía Porras, una tocaya de apellido. Hola, muy buenos días. Yo soy Estefanía Porras y esta es mi primera vez tomando una clase en La Salle. Muy bien, pues bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Tú no vas manejando tampoco, ¿verdad? No, no voy manejando. Estoy en el Bueno. trabajo, pero me dejan agarrar el carro para poder tomar la clase. Ah, perfecto. Muy bien, qué bueno. Muy bien, bienvenida. Esther de la Torre. Tienes tu micrófono apagado, Esther. Perdón. Sí, no hay problema. Ok. Mi nombre es María Esther de la Torre. Tengo 20 años aquí en Tijuana y pues también tengo ratito tomando clases aquí en La Salle y pues le damos la bienvenida, profesor, que ya por poco me deja fuera de su clase. ¿Por qué? Pues me acaba de mandar el link. Ah, pues yo le envié al correo que yo tengo registrado, le envié desde el jueves. No sé si no lo recibió o por ahí se quedó en la carpeta de spam. Blanquita me dijo ahorita que no la había recibido. Dije, pues déjale, escribo por WhatsApp. Pero sí, todo fue por correo. Ahorita como Muchas quiera, sí. gracias. No, usted. Si falta algún dato, ahorita lo completamos. Gracias. Gracias. Lilia Arias. Hola, yo soy Lilia Arias, yo estoy en Monterrey. Pues mi familia es lasallista, ya tenemos ratillo por aquí. De hecho, lo conocí a usted en Monterrey. Vino a dar una plática hace como unos 5 años y ahí tuve el gusto de escucharlo. ¿A Cumbres o a dónde? 5 o 6 años, no me acuerdo. A Cumbres, sí. Ah, sí. Ahí estaban mis hijos, en Regio Cumbres. Muy bien. Y pues mucho gusto. Igualmente. Gracias, Lilia, desde Monterrey. Anel Juárez. Hola, muy bendecido día. Mi nombre es Anel Lorena Juárez González, estoy a sus órdenes. Soy de la Ciudad de México y tengo 45 años y tengo 28 años viviendo aquí en Tijuana. Muy bien. Gracias, Anel. Bienvenida. Aileen. No sé si lo pronuncié bien. Tienes tu micrófono apagado, Aileen. Hola, buenos días, no podía. Hola, buenos días. Mi nombre es Elsa Guzmán, estoy entrando con el correo de mi hija porque no pude accesar con el mío. Ah, ok. Soy de aquí de Tijuana y es la primera vez que tomo clase en La Salle. Muy bien, gracias, bienvenida. ¿Me repites tu nombre otra vez? Elsa Guzmán. Perdón, no te escuché, es que se cortó. Elsa Guzmán. Elsa, ok, muy bien. ¿Sí Bienvenida, me Elsa, gracias. Sí, ahí ya te escuché. Gracias, Elsa. Gracias. Lorena Gómez. No sé si andes por ahí, Lorena. Ah, sí. Hola. Hola. Acá está mi mamá también. Las dos vamos a tomar el curso. Tenemos en La Muy Salle bien. 4 años y estamos aquí en Tijuana. Ok, perfecto. Pues bienvenidas a las dos. Mucho gusto, maestro. Igualmente, gracias, igualmente. Atenas. Aquí estoy. Soy Ana Luisa, ese es mi correo. Muy bien. Okay. Ah. Me llamo Ana Luisa Córdoba de Dama, soy de Tijuana, aquí nací, aquí he vivido toda mi vida
He estado participando en La Salle en clases y en ocasiones como voluntaria también en el área de psicología. Soy psicóloga y pues yo estoy desde La Salle, entro, voy y vengo, pero nunca los dejo. O sea, nunca me dejan ni los dejo desde el 84. Ay, jole, pues es el año en que yo nací, esos años lleva, pues qué padre, casi los 40 que lleva el centro, ¿verdad? Qué padre, Atenas, muchas gracias, ¿eh? Luego te mando unas fotos de cuando estaba en la escuela y daba catecismo, ¿no? Yeah. Qué padre, ya iremos platicando, muy bien, gracias. Okay, gracias, bienvenido. Mercedes Rodríguez. Activa tu micrófono, Mercedes. Ya. No se quería activar. Buenos días, mi nombre es María Mercedes Rodríguez Alemán, yo tengo 41 años viviendo en Tijuana, soy de Guadalajara, pero ya no me acuerdo. Y yendo a La Salle, sí tengo bastantes años, ya no recuerdo cuántos, pero dejé de ir unos periodos porque, pues, estoy cuidando a mis nietos y esta pandemia a mí me sirvió para poder volver a de La Salle. Y me da mucho gusto conocerlo y conocer a todas. Creo que por ahí hay unas personas que estuvieron conmigo en una clase con el hermano Jorge. Muy bien, pues gracias, Mercedes. Bienvenida. Aquí estaremos. Gracias. Imelda Soriano. Buenos días. Soy Imelda Soriano Lara. Soy de Cuernavaca, Morelos. Y ya tengo 30 años viviendo aquí en Tijuana, profe. Muy bien. Bienvenido. Gracias, gracias. Igualmente. Maite Dueñas. Buen día y bienvenido, profe. Yo soy de Gracias. Tijuana y soy de Tijuana, pero estoy radicando en León y tengo 7 años en La Salle. Muy bien. Gracias, Maite. Y Bienvenida. virtualmente también. ¿Y Rosa Rincón? ¿No escuchas? Ah, no tiene micrófono. Ok, no hay problema. Bueno, igual está el chat ahí, si quieres escribir por ahí de dónde eres o algo, si quieres, está abajo a la derecha, ahí nos lo puedes poner y lo leemos. Muy bien, les agradezco a todos y a todas la presentación. Para los que no se habían conectado todavía, yo soy Andrés, yo soy de Durango, soy hermano lasallista desde hace 19 años y llevo viviendo aquí en Tijuana 3 semanas. Esta es mi primera clase que doy. De hecho, en todo el año pasado tampoco di clases. Entonces llevo un buen rato sin dar, pero con mucho gusto y con mucho cariño preparé este curso que ahorita les voy a platicar. Bueno, fíjense, les voy a poner, vamos a ver si funciona. Les voy a poner en el chat un link y les voy a pedir que se metan ahí. Ese link, ahorita les voy a poner ahí lo que les va a aparecer. En el chat ahí hay un link. Denle clic. Y ¿qué me les digo? Emitir. Les debe aparecer algo así. Es un mapa de México que, aunque ya lo dijimos, vamos a hacerlo ahora ubicando geográficamente. Les debe aparecer ahí un puntito que ustedes pueden mover. El puntito azul lo pueden mover a donde ustedes quieran y ahí lo depositan y le ponen submit y les aparece una segunda pregunta. Díganme si sí lo están pudiendo hacer. Sí. Oiga, profe, yo disculpe, ¿dónde aparece el link para entrar?
En la parte, ¿estás en teléfono, Esther? Sí. ¿O en laptop? No, en teléfono. En el teléfono debe aparecerte por ahí en algún lugar el chat o los mensajes de conversación con los compañeros. Déjame veo dónde, porque yo como estoy en una laptop, te digo exactamente dónde aparece en un teléfono. Mientras, José Ángel Borbón, ¿levantaste la mano? Ana. Sí, profesor. Bueno, abrí uno y el link es ment.com. www.ment. No me aparece. No. Menti.com. Sí, o sea, solo del link, exacto. ¿Qué les aparece? Ok, le doy entonces clic ahí. Sí, dale clic ahí, exactamente, en ese link. Ok, me aparece un listado de abrir con Chrome, Google, Safari. Ponle con Chrome. Con Chrome, ok. Ok. Como que no tengo bajada alguna la aplicación. Sí, no necesitas ninguna plataforma ni nada. Te abre una página donde está un mapa. No. Me abrió la página de Chrome y me pone Chrome, obtener, como que, no sé. No soy muy buena para esto. No importa, miren, No, maestro, yo tampoco la encontré. De hecho, ya le pedí ayuda a mi hijo que conoce más y no. Y también estoy en el celular. Fíjense, si quieren problema, miren, esto era como una dinámica. La pregunta que realmente me interesa es la siguiente. Es la número 2, es la segunda. Entonces, porque esto ya lo comentamos. Yo sí quisiera que me escriban, si quieren, vamos a dejar de lado este link. Pónganme en el chat, escriban en el chat qué es lo que esperan de este curso. Es decir, qué esperan de este año, de este curso. Permítame tantito. Ahí les puse la pregunta, ¿qué esperas de este curso? Si quieren, escríbanmelo ahí, los que puedan. Si no pueden todos, no pasa nada. El curso se llama Meditación y Trascendencia. Conecta con el Dios que vive en ti. Ese es el nombre que yo le quise dar. Entonces, escriban ahí lo que a ustedes les gustaría aprender, qué expectativas tienen, qué les gustaría, qué no les gustaría. Simplemente escríbanlo ahí. Disculpa, Yo ahorita sí lo como pude quiera hacer por el medio del link. si lo hiciste por el link está perfecto. Sí, si ya lo hicieron por el link, también se puede. Muy bien, Estefanía. Ahí ya también yo lo estoy viendo, lo que escribiste. Entonces, si pueden por el link que les envié, y si no, por aquí por el chat, escríbanme qué es lo que les gustaría o qué esperan de este curso. Yo le puse este nombre. Ya vi que alguien más puso también en el link sus expectativas. Profe, soy Miranda. Sí, recibió el mío, ¿verdad? Si lo pusiste en el link, sí. Sí. Sí, ya lo recibí. Ya recibí 3 por acá. Gracias, profe. ¿Podrás volver a poner el link? Porque me sacó y se borró. Estaba yo Sí, ya claro. en el link, por favor. Sí, claro. Muy bien, ya Silvia y Elsie pusieron ya aquí en el chat. Gracias.
no. Muy bien, damos un minuto más. Si no, como quiera esto, ahorita no lo vamos a comentar, me lo pueden enviar después. Simplemente es una dinámica para yo darme una idea de qué es lo que ustedes esperan, y poder adaptarme también para satisfacer sus expectativas dentro de lo que se pueda. Pues igual si quieren ir escribiendo, José Ángel Borbón, ¿levantaste la mano? ¿No? Muy bien. Bueno, voy a ahora sí empezar. Fíjense, yo les agradezco mucho su presencia y su puntualidad a la mayoría que estuvieron puntuales. ¿Por qué les enfatizo eso? Claro que hay otras muchas requisitos, pero el principal sí le voy a pedir mucho que seamos muy puntuales. Yo voy a intentar empezar siempre a las 10, terminar a las 10:45, porque yo también tengo otra clase a las 11. Seguramente ustedes tienen pues más compromisos, entonces no me gustaría ni quitarles más tiempo a ustedes y pues respetar el tiempo que tengamos para aprovecharlo al máximo. Entonces, estos 15 minutos o 17 que nos quedan, los voy a hacer a través de una presentación. Maestro. Sí. Perdón. Se oye mucho ruido. Yo creo que algunos tienen sus micrófonos encendidos. Ok, sí, si quieren, vamos a intentar apagar ahorita los micrófonos para que no haya interferencia. Y ya luego en otro momento los volvemos a abrir. Muchas gracias. Bueno, ahí estoy presentando. Muy bien. Ok, ahí lo que ustedes están viendo es la presentación. Como les decía, ese es el título. Ustedes, si quieren, sigan ahí escribiendo, los que no lo han hecho, qué es lo que esperan de este curso. Entonces, bueno, yo como les decía, le puse este nombre, Meditación y Trascendencia, conecta con el Dios que vive en ti. Es, si se fijan, un nombre muy general, que habla, pues sí, sobre meditar, sobre la trascendencia, es decir, lo que va más allá de nosotros y conectando con el Dios que ya vive en nosotros, pero no solamente, que vive en los demás y que encontramos, pues, a través de nuestra espiritualidad, principalmente cristiana. Ya iremos hablando de otras muchas cosas. Entonces, este es un poquito el programa de este curso, no es para que lo leamos ahorita todo, simplemente para que tengan una idea general. Están aquí las 12 fechas, de las cuales, bueno, a mí se me hace, tristemente tenemos 2 asuetos, y digo tristemente pues porque no vamos a aprovechar esas 2 clases que también yo tengo preparadas. Voy a tomar como base un libro que se llama Orar, ¿qué es eso? De Floris, un autor que se llama Floris. Entonces, los primeros 15 minutos, es decir, la clase se va a dividir en 3 partes. 15 minutos de hablar un poquito de este libro, de formas muy como concretas y amenas para entender y enriquecer nuestra forma de orar. Luego, los segundos 15 minutos vamos a ver diferentes tipos y métodos de oración. Empezando el día de hoy, pues, con la oración de Jesús, la oración del Padre Nuestro. Y luego iremos viendo, según el carisma de diferentes congregaciones, la forma de orar, empezando por el lasallista, es decir, por el nuestro, por nuestro carisma, pero después otras muchas formas de orar para que, pues, tengamos como un bagaje más amplio de diferentes formas de orar y encontrarnos con Dios, ¿no? Y crecer como personas.
Esta es un poquito la idea y luego yo les iré dejando al final los últimos 15 minutos, unos momentos 5, 10 de aplicar ese momento de oración. Es decir, la idea es que hagamos un momentito de oración aquí y luego al final sí compartir pues los frutos de la oración. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de la oración de Jesús. Y empezamos preguntándonos cómo nos tenemos que llevar con nuestro Dios Padre, con Dios Padre. Y ya nos lo dice Jesús en la oración del Padre Nuestro, que está en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero también en la parábola del Hijo Pródigo. Aquí está una pintura de un muy famoso pintor llamado Rembrandt. La pintura original está en Rusia y pues es una representación del hijo pródigo, el padre que llega recibiendo a su hijo que se había ido y malgastado todo. Y si alcanzamos a ver las manos, hay una gran diferencia entre las dos manos. La mano de la izquierda es una mano más varonil, más firme, y la de la derecha es más femenil, más femenina, más suave. Esto nos habla pues de la relación que tenemos con Dios, que Él tiene con nosotros, en la que Él busca ese equilibrio entre la ternura y la firmeza, como cualquiera de nuestros papás o la mayoría de ustedes que probablemente son mamás o hasta abuelitas, y que hay que mantener ese equilibrio, ¿no? Pero principalmente y ante todo pues está el amor. Y una pregunta muy interesante hablando del Padre Nuestro, es decir, Jesús nos enseña esta oración y lo decimos en la misa, ¿no? Como Jesús nos enseñó y vamos a rezar el Padre Nuestro. Pero ¿quién le enseñó a rezar a Jesús? Preguntémonos a nosotros ¿quién nos enseñó a rezar? Yo les comparto que a mí en lo personal, pues principalmente mi mamá, en las noches antes de dormir iba y me rezaba el Angelito de mi guarda y el Dulce Madre, ¿no? A rezar, es decir, a comunicarme con Dios. Esa fue una de las formas en las que aprendí. Otra en el colegio, otra en el catecismo. Ya más grande de joven y ahora como hermano, pues ya ha habido muchas maneras, ¿no? Pero a Jesús, ¿quién le enseñó? A ver, pues ¿quién creen? Pues seguramente su mamá María y su papá José le enseñaron a orar con Dios. No solo a decir rezos, sino a orar de corazón con su papá. Y ya él, de grande, a los 30 años, pues claro que él ya oraba profundamente y se iba al monte a orar con Jesús. Pero él también tuvo una historia para aprender a rezar, a orar, y luego esa historia, pues él nos la transmite, ¿no? A través del Padre Nuestro, de nuestro Padre. Jesús no le decía padre, le decía papá, y en arameo hay un término que es abba, que significa como papito, papaíto o papi. Así le hablaba Jesús a Dios, le decía papi. Y ese es el término que Dios, que Jesús quisiera que también tuviéramos hacia Dios Padre. Y Él nos enseña en el Padre Nuestro, pues que son 7 peticiones y solo una es condicional. Todas las demás peticiones, Jesús dice, órale, pídanle al Padre, pero nomás una es con condición, y que es la de perdona nuestras ofensas. Esa es la petición. ¿Cómo nosotros perdonamos? Y no quiere decir que Dios nos va a dejar de perdonar si no perdonamos. No, Dios nos perdona aunque nosotros no perdonemos. El problema de no perdonar es que nos cerramos a la gracia de Dios. Es como si cruzamos nuestros brazos cuando Dios Padre nos está dando un regalo bien bonito envuelto y nos mantenemos de brazos cruzados. Pues esa es la gracia del perdón. Nosotros nos cerramos al no perdonar a la oportunidad de que Él nos perdone. Entonces no depende de Él, depende de nosotros. La condición es totalmente de nuestro lado. Y Jesús en esta oración del Padre Nuestro nos reduce a lo esencial los preceptos de la salvación, que hasta los más sencillos y sencillas la memorizan con facilidad. Es la primera oración que se enseña en el catecismo y que la repetimos, etcétera.
para comunicarnos con el Dios que ya vive dentro de nosotros. Entonces, es un Dios que encontramos principalmente adentro. No hay por qué irlo a buscar a lugares, a la montaña, a casas de retiro. Jesús dice, entra en tu cuarto, entra en tu corazón y ahí haz oración. Ahí está tu tesoro. Entonces, vamos ahora a ver otra perspectiva del Padre Nuestro. En vez de rezarlo, porque ahorita no quisiera solo rezarlo como siempre lo hemos rezado, vamos a rezarlo o a ver cómo Dios lo rezaría. Voy a regresar. ¿Has pensado cómo oraría Dios el Padre Nuestro? Es decir, si no lo no orándolo nosotros, sino Dios, ¿cómo diría el Padre Nuestro dirigiéndose a nosotros? Para los que tienen problema con la presentación, yo la voy a ir pasando, pero también la voy a leer, la voy a ir leyendo por si no lo alcanzan a leer. Sí, luego con mucho gusto les envío la presentación. Hijo mío, que estás en la tierra, preocupado, confundido, desorientado, solitario, triste, angustiado. Yo conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio bendiciéndolo porque te amo. No, no estás solo, porque yo habito en ti. Juntos construiremos este reino, del que tú vas a ser mi heredero. Vayamos comparando las frases que decimos del Padre Nuestro con esto. Deseo que siempre hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tú seas feliz. Debes saber que cuentas siempre conmigo, porque nunca te abandonaré, y que tendrás el pan para hoy. No te preocupes, solo te pido que siempre lo compartas con tu prójimo, con tus hermanos. Debes saber que siempre perdono todas tus ofensas, antes incluso que las cometas, aun yo sabiendo que las harás. Por lo que te pido que hagas tú lo mismo con los que a ti te ofenden. Deseo que nunca caigas en la tentación, por lo que toma fuerte de mi mano y siempre aférrate a mí, y yo te libraré del mal. Recuerda y nunca olvides que te amo desde el comienzo de tus días y te amaré hasta el fin de los mismos. Yo te amaré siempre, porque soy tu Padre. Que mi bendición quede contigo y que mis eternos amor y paz te cubran siempre, porque en el mundo no los podrás obtener como yo solo los doy, porque yo soy el amor y la paz.
Gracias. Atentamente, tu padre. Muy bien, fíjense lo que vamos a hacer ahora. El canto que quería poner ahora se lo voy a mandar después por correo o por WhatsApp para que lo vean y en otro momento hagan ese momento de oración. Pero ahorita me gustaría, estos 5 minutos que nos quedan, vamos a hacer dos cosas. Vamos a cada uno en silencio, unos 2 de estos 5 minutos, 3. Va a rezar el Padre Nuestro, normal, como lo conocemos, en su corazón en silencio, tomando en cuenta esto que acabamos de escuchar, que nos diría el Padre hablando de esta misma oración. Y si quieren cerrar sus ojos, pero antes de cerrarlos, podemos hacer esta dinámica que a mí me gusta mucho. Yo esto la vi la primera vez en secundaria y desde entonces me gusta mucho. Aquí viene lo que tienen que hacer. Concéntrense en los 4 puntos en la mitad de la imagen durante 30 segundos. Después cierra los ojos y echa la cabeza hacia atrás. Manténlos cerrados y verás un círculo de luz y a alguien más. Entonces vamos a hacerlo. 1 o 2 minutos. Quien quiera hacer esto lo puede hacer y va a encontrar en los ojos cerrados el rostro de Jesús y teniendo ese rostro, pues repetir la oración del Padre Nuestro. Adelante. Muy bien. Si quieren resumir en una palabra cómo se sienten ahora o con qué se quedan en una sola palabra, y quien quiera abrir su micrófono y decirla o escribirla en el chat, lo puede hacer. Repito, quien quiera resumir ahorita cómo se queda, cómo se siente, con qué se queda en una sola palabra y escribirla en el chat o decirla con el micrófono abierto. Adelante. En paz. Tranquilidad. Con certeza, confiada y con fe. Mucha paz, mucha paz. Yo muy conmovida.
seguro y obediente. Muy bien, ¿les parece? Sí. Pensativa. Gracias. Perdón, Esther. Pensativa. Gracias. ¿Les parece si todo esto que dijimos y lo que hay en nuestro corazón lo ponemos en manos de Jesús, diciendo todos un Padre Nuestro, ahora sí en voz alta? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Contestamos, ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle. Ruega por nosotros. Y a la siguiente frase vamos a contestar por siempre. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Por siempre. Por siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, les voy a pasar aquí en el chat mi teléfono y mi mail para los o las que aún no han recibido mi correo. Me escriban por ahí, por favor, para que les pueda enviar la información. Ahorita algunos me pedían la presentación y el canto, se los voy a enviar por correo, y una como tarea que no haya otro nombre, no quiero llamarle así, pero es simplemente más bien otro video que les pueda ayudar durante esta semana a seguirse ejercitando en la oración. Entonces, del Padre Nuestro precisamente. Se los voy a enviar por correo, y cualquier otra duda, pues me escriben por WhatsApp o por mail. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Sí, sí. Esta Biblia sí me sirve para las tareas. Ay, no sé cómo se... la de mi hijo de la primera comunión. Sí, claro que sí. Porque tengo ahí la vamos a ir usando. Pero no sé si esta me sirve. Ay. Sí, cualquier Biblia, digo, católica, de preferencia, pues. No me dice si es católica o no. Debe de decir ahí a las primeras páginas una frase que se llama nihil obstat, o sea que no hay nada que impida. Pero seguramente si es de la primera comunión es católica, no se preocupe. No, esta sí, la otra es la que no me dice que es. Bueno, entonces tome la primera, pero si no, no pasa nada. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos en una semana. Estamos en contacto y en oración. Que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias.